A cada uno de nuestros corazones. ¿Sí? Hoy va a ser una predicación no muy larga, creo. La última vez dije lo mismo y se me fue el tiempo, pero va a ser directa y que nos va a hablar el Señor, ¿sí? Gracias, Señor. Gracias una vez más por tu infinito amor, Señor. Por poder venir hoy aquí, a tu iglesia, Señor, para alabarte, para exaltarte, para clamar que tú eres el Rey de nuestras vidas. Que tú eres nuestro Señor y que nuestra vida sin ti no tiene ningún sentido. Queremos poner este tiempo en tus manos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, Señor, el que nos hable a cada uno de nosotros y que, sobre todo a mí, Señor, cada palabra que pongas hoy en mi boca, Señor, que venga de ti. No dejes que yo diga nada que no quieres que diga. Y te damos gracias una vez más, porque te amamos y porque tú nos amas, Señor. En tu nombre te lo pedimos. Amén, amén y amén. Muy bien. ¿Cuántos de aquí, así nos vamos a espabilar? Podemos decir, tienen de 40 años para abajo, más o menos. No hable de los años, pastor. Sí. Vale, lo digo porque voy a poner un ejemplo que igual no se acuerdan. Cuando yo era pequeño, ¿vale? Y seguro que muchos de vosotros también erais pequeños, o al menos seguro que eres más jóvenes de lo que sois hoy en día. Más o menos hace unos 20 o 25 años, ¿ok? Cuando yo tendría entre los 5 y los 15, los sábados a la tarde, yo me estaba acordando, los sábados a la tarde, sobre todo en la época de verano o en Navidad, cuando normalmente eran vacaciones, siempre, después de comer, solían echar películas en la tele. Normalmente era en la primera. En aquel tiempo, para los que sois millennials, no, generación Z y todo esto, no había como ahora que tú dices, yo quiero ver una película, Netflix, y eliges la que quieras. Ahí ponías la tele y la que había, la que había. Si no te gustaba esa, ponías los documentales de animales de la 2, y si no, con suerte, en alguna otra canal echaban algo que te interesaba, pero si no, es lo que había. Me imagino que en algunos de vuestros países sería parecido. El caso es que aquí, hoy en día, no sé si lo siguen echando, porque ya os he dicho, con todo esto de Netflix y demás que hay, pues la gente ve lo que quiere cuando quiere. Pero, normalmente, tenía esas películas que empezaban como a las 4 de la tarde, ya cuando era la hora de la siesta, que a mucha gente le ayudaba para poder echarse una buena siesta, con el calor que hacía. Y una de las películas que yo más recuerdo, ¿vale?, se titulaba Esta casa es una ruina. ¿Os suena? Sí. ¿A quién le suena? Esta casa es una ruina. ¿Alguna así? Es una película de Tom Hanks, ¿vale? El argumento, es muy rápidamente, era que era una pareja que estaba viviendo en un apartamento juntos y de repente se tienen que ir de ese apartamento. Y rápidamente pues deben de encontrar un hogar aquí. Y el protagonista, Tom Hanks, tenía un amigo que trabajaba en una inmobiliaria y le dice, mira, he encontrado una ganga, una casa enorme, chulísima, está un poco hacia las afueras de la ciudad, pero es una pasada. Y la tienen que vender rapidísimo y tiene un precio que es menos de la mitad de lo que valdría esa casa. Entonces, claro, ellos dicen, wow, qué bien, vamos a ir a ver. Y la van a ver. Y efectivamente, una casa estupenda, enorme, un jardín súper bonito, entran, lo ven todo, y dicen, wow. Se lo piensan y entregan todos sus ahorros para comprar esa casa tan preciosa. Ya os digo, está impoluta, una luminosidad, un jardín espléndido. Vamos, para que os hagáis una idea, la casa de vuestros sueños. ¿Sí? ¿La imagináis? Pues esa era. Los problemas comienzan cuando entran a vivir ahí. Ya nada más entrar, abren la puerta y se les descuelga la puerta. Van subiendo por las escaleras y se les caen las barandillas. De repente no les funciona el agua para poderse dar una ducha. Y dicen, bueno, no pasa nada, ya la arreglaremos mañana, vamos a coger cubos de agua, llenamos la bañera y por lo menos ahí nos podemos bañar. Y empiezan a echar cubos de agua y de repente hace la bañera ¡boom! Y se cae de un piso al otro. ¿Os suena ya? Igual alguno por el nombre no se acordaba, pero igual tenía otro nombre. El caso es que les pasan 1001 cosas a esta pareja
Y yo cuando era pequeño, la verdad es que la veía y me partía. Y decía, ¡ay, otra vez! Y otra cosa que les pasaba. Y ponía la tostadora y salía todo chispas por todos lados. Iban al baño y también le salía el agua por todas partes. Y era una tras otra. Es verdad que es una comedia, ¿vale? Pero claro, luego te pones a pensar, imagínate que eso te pasa a ti. Que tú sufrieras todo eso en primera persona. Pensarías, pobre gente, todo lo que están teniendo que pasar, con esa ilusión, con lo que lo estaban afrontando. Y en la película, bueno, les pasa un montón de cosas. No os voy a hacer spoiler por si alguien la quiere ver después de lo que he dicho, pero sí que es verdad que hay un momento en que están incluso a punto de separarse por todas las cosas que les estaban pasando. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que sé que algunos se lo estaba preguntando, porque no venimos a hablar de cine hoy aquí. Es que esa casa, que aparentemente desde fuera se veía espectacular, se veía increíble, súper bonita, como he dicho antes, una casa de estas que ponen en las revistas, o que ponían antes en las revistas para que las vieras y dijeran wow, pero por dentro estaba hecho una ruina. Cuando empezabas a rascar, cuando empezabas a convivir, estaba hecha una ruina. El mensaje de hoy no se llama esta casa es una ruina, sino que se llama esta vida era en pasado una ruina. Porque aunque esto que hemos comentado era una película, se asemeja bastante a la vida de muchas personas. ¿Qué quiero decir? Que hay personas que las ves y parecen que tienen una vida idílica, como si fuera esa casa idílica que está ahí, y aparentemente todo está bien, pero ¿qué sucede? Que por dentro, cuando empiezas a rascar, por decirlo así, hay muchas cosas en ruinas. Yo he conocido mucha gente que ha llegado aquí a la iglesia y aparentemente todo estaba bien en su vida. Porque normalmente no te cuentan las cosas el primer día o el segundo cuando dices, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Verdad que a vosotros cuando os pregunta la gente, ¿qué tal? Bien. ¿No? Es lo fácil que decimos, ¿no? Hay gente que no, hay gente que son directos. ¿Qué tal? Estoy que me muero. Pero por lo general la gente siempre ponemos como una barrera y decimos, bien, tirando, como mucho. ¿Sí? Porque las cosas no te cuentan del primer día, te las cuentan con el tiempo, ¿verdad? O con el tiempo vamos viendo esas cosas. Y yo creo que todos teníamos, hablo del pasado, algunas áreas de nuestras vidas en que quizás, antes de llegar al Señor, teníamos, pongamos, no te decir la casa en ruinas, pero habitaciones en ruinas. O quizás no eran habitaciones, pero al menos tendríamos un grifo que goteaba. Cositas que estaban ahí y que no estaban bien, por decirlo así. Y a veces esas cosas son cosas obvias, que uno sabe, y otras veces son cosas que el Espíritu Santo sé que te lo tiene que mostrar a medida que lo vas conociendo y te das cuenta de, ostras, pues no era tan normal que el grifo me chorreara todos los días. Yo todos los días pasando la fregona y todos los días chorreaba. ¿Sí? Y es el Espíritu Santo el que nos va mostrando eso. Y gloria a Dios por todas esas cosas que dejamos que Dios transforme, que dejamos que Dios las arregle. ¿Sí? Pero también hay personas que directamente no es que tengan una fachada bonita como la casa que habíamos hablado y luego vayan descubriendo las ruinas. Son personas que directamente las ves y ves que su vida está pasando por un momento difícil. Que su vida en ese momento, podemos decir que quizá está en ruinas en ese momento. Y aquí, en la iglesia, ten claro una cosa, aquí no juzgamos, ¿vale? Si Jesús vino a la tierra para salvar al mundo y no para juzgarlo, nosotros no vamos a juzgarlo. Ya se encargará en el futuro, ¿no? Pero sí que tratamos de ayudar a cada persona a que se acerquen a Él. ¿Sí? Y a veces, uno cuando está en esa situación de la vida, antes de haber conocido al Señor, como con cosas en ruinas, puede que haya llegado hasta ese punto por sus propias decisiones. Quizá ha invertido dinero o ha gastado mal el dinero que tenían y ahora se les ha acumulado una deuda muy grande y no les deja respirar. O quizá
ha sufrido adicciones de cualquier tipo, drogas, alcohol, al juego, a la pornografía, y todo eso hace que haya alguna habitación en tu casa, haya algún área de tu vida donde esté hecho una ruina. Pero también puede ser que esa vida esté en ruinas por algo que les ha sucedido, no por decisiones que han tomado, sino por algo que externamente les ha afectado, ¿sí? Por ejemplo, la muerte de alguien, de un ser querido, ya sea de tu mujer, de tu marido, de un hijo, de un padre, de una madre, y eso les ha afectado mucho, evidentemente es un golpe duro, pero se han quedado ahí con esa zona que no han podido superar. O a veces puede ser que eso que te ha sucedido y que te ha hecho que esté parte de tu vida en ruinas, puede ser un abandono, ya sea de un padre, ya sea de una madre, ya sea que puede ser que tu pareja te ha abandonado, ha decidido separarse, ha decidido dejarlo, o a través del engaño también puede sufrir un abandono, ¿no? Que alguien le ha engañado y se ha ido por ahí con otros. Pero bueno, también puede ser por haber sufrido un abuso sexual, un abuso físico, un abuso psicológico que hoy en día tanto está de moda a través de los moving en los colegios o en los trabajos que te hacen la vida imposible, ¿verdad? Y eso te ha marcado durante mucho tiempo, o eso ha marcado a las personas durante mucho tiempo, y esa parte de su vida ha estado, por decirlo así, en ruinas, ¿verdad? Y en estas situaciones hay muchas cosas, fíjate lo que voy a decir, hay muchas cosas que te pueden ayudar, pero hay solo una que puede restaurar y sanar y transformar eso para siempre. ¿Qué es? Jesús. Evidentemente es Jesús. Os voy a poner un ejemplo. Hace unos años llegó aquí una chica, me acuerdo, nunca se me olvida el primer día que llegó, que venía destrozada buscando al Señor. Empezábamos como ahora a las 11:30, llegó a las 10, por si acaso se perdía o pasaba algo, no se lo quería perder por nada. Y llegó, se sentó, estaba nerviosa, perdida, y justo había recibido un palo de estos, se había divorciado de su marido, y ella recordaba, una amiga suya le había dicho hace unos años que ella necesitaba acercarse a Jesús, necesitaba conocer a Dios, y le decía, cuando te pase algo, vete a una iglesia cristiana, a una iglesia evangélica o protestante, como le queréis llamar. Y vino aquí sin conocer a nadie, le presentó, y luego, claro, el primer día no nos contó todas las cosas, pero nos las fue contando. Pero qué bueno es el Señor, que cuando nos ponemos en sus manos, Él nos transforma, como he dicho. Y gracias a eso, el Señor, pongamos así, arregló esa zona de su casa o esa área de su vida que estaba en ruinas, porque estaba la muchacha destrozada, y la restauró completamente. Y una pasada como ella se puso a servir al Señor, como Dios ha obrado a través de ella, y luego, después de unos cuantos años, se ha vuelto a casar y está feliz y contenta. O sea, ¿qué quiere decir? Que puede que hayamos sufrido muchas cosas, puede que tengamos cosas en ruinas o que hayamos tenido, pero cuando nos ponemos en manos del Señor, Él es el que transforma nuestra vida y restaura las cosas para mejor. ¿Amén? Amén. Y hoy, ahora sí vamos a leer un poco de la Escritura. Quiero traeros un ejemplo también de una persona que tenía la vida, bueno, no la tenía, se le complicó en un abrir y cerrar de ojos. Es la historia de Mefiboset. No sé si lo conocéis. A mí me gusta mucho decir este nombre, la verdad. Mefiboset. Así que si lo digo alguna vez más, mal, me perdonáis. Y en la Biblia está la historia de este chico que, por decirlo así, tenía una vida fácil, una vida buena, pero le sucede una cosa y su vida cambia completamente para mal. Fijaros, Mefiboset era el hijo de Jonatán, el nieto del rey Saúl, ¿sí? Los que estáis viendo la serie de la casa de David, le pondréis cara, seguro. No quiere decir que sea así, pero por lo menos os sonará de la historia, ¿verdad?
El tema es que él nació en el seno de una familia real, ¿vale? Su abuelo era el rey, pero su vida cambió drásticamente el día que les anuncian que tanto el rey Saúl como su padre, Jonatán, habían muerto, sí, en la batalla. Y Jonatán era muy amigo de David, luego veremos por qué es interesante esto. Entonces, en ese momento, David se convierte luego en el rey. Pero fijaros, en 2 Samuel 4:4 nos dice qué pasó en el momento que recibieron esa noticia. Dice, lo tenemos aquí puesto, si todo ha ido bien. Sí. Dice, por otra parte, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo de 5 años llamado Mefiboset, que estaba tullido. Resulta que cuando de Jezreel llegó la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, su nodriza la cargó para huir. Pero con la prisa se le cayó y por eso se quedó cojo. Fijaros, Mefiboset tenía 5 años en aquel momento y ocurrió una tragedia en su vida de la noche a la mañana. Al enterarse de que habían muerto Saúl y Jonatán, la nodriza le intentó huir con él, llevárselo en brazos, y en esa huida tiene tan mala pata que se cae y dice que ya era tullido, se queda peor de lo que ya estaba. Dice que se le cayó y le causó una grave lesión en sus piernas. Y como resultado de eso, Mefiboset se quedó lisiado para siempre. Fijaros un momento. Hasta ese momento él estaba viviendo y estaba siendo criado en la casa del rey, siendo su padre aparentemente el que iba a heredar el trono, y por lo tanto quizá en el futuro él iba a ser el rey más adelante. Y en un momento matan a su abuelo, matan a su padre, comienza una lucha de poder, y a pesar y en ese momento tratan de huir y se cae y se queda todavía peor de como estaba. La nodriza, la que le cuidaba, lo hace con toda su buena intención, porque si habéis visto alguna vez o conocéis algo de historia, cuando había un cambio de reyes, un cambio de dinastía de una familia a otra, ¿qué sucedía normalmente? Que la familia nueva que entraba, si quedaba algún heredero o algún familiar de la antigua, los mataban para que no se pudieran cobrar en el futuro venganza. Entonces esta mujer trata de impedir que le pase nada a él y por eso se lo lleva, con tan mala suerte de que se cae al suelo y que tiene ese problema y se queda mal para siempre. Y nos dice la escritura que después de esto se lo llevan a Lodebar, que Lodebar es una ciudad aislada y sin lujos. Entonces vemos cómo pasa de estar viviendo con los lujos del palacio, del castillo. Está bien que podáis mirar en internet donde queráis cómo era la vida en palacio en aquel tiempo, porque claro, cuando uno habla de palacio se puede imaginar de la Edad Media al año 100, cambia mucho, ¿no? Entonces, no estamos en la Edad Media, pero sí que tenía un cierto tipo de lujos y de posibilidades que el resto de personas no tenían. Tenían sirvientes, tenían diferentes comodidades, comidas variadas, nunca faltaba alimento, tenían muchas cosas, ¿vale? Y también nos habla que tenían muchos terrenos. Pero pasa de tener todo eso a la austeridad máxima. Lodebar en la Biblia es una ciudad y un lugar asociado a la pobreza y al olvido, a la desesperanza. En el hebreo significa sin pasto, lugar desértico, lugar de silencio. O sea, un lugar donde no quieres ir de vacaciones. Un lugar donde no vas a estar bien, donde la soledad, el abandono y la depresión te van a captar por todas partes. Un lugar que no era deseable para vivir, sino más bien todo lo contrario. Y fijaros, pasa de todo el lujo que tenía a estar ahí. Pero sucede una cosa,
que tiempo después el rey David se acuerda de él. En 2 de Samuel 9, versículos del 1 al 13, nos dice: el rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, éste le preguntó: ¿eres tú Siba? A tus órdenes, respondió. ¿No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Volvió a preguntar el rey. Sí, todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies, le respondió Siba. ¿Y dónde está? En Lodebar. Vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él rostro en tierra. ¿Eres tú Mefiboset?, le preguntó David. A tus órdenes, respondió. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo: ¿y quién es este tu siervo para que te fijes en él? Si no valgo más que un perro muerto. Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se lo entrego a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa. Que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá a mi mesa. Yo estoy para servirte, haré todo lo que me mandes, respondió Siba. A partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías, tullido de ambos pies. Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. ¿Amén? Yo leo esto y me encanta. Me encanta ver cómo, igual que su vida cambió un día para mal, hubo otro día que también cambió para bien. Hubo un día en que David se acordó de la descendencia de Jonatán y fue a buscarlo allí donde nadie iba, allí en lo escondido, allí en lo desesperado, en ese sitio de Lodabar. Fue a buscar a la descendencia de su amigo Jonatán. Y fijaros, hay una frase que nos muestra cómo se sentía Mefiboset. No sé si os habéis dado cuenta. Cuando David va a buscarle, va en su ayuda, le dice que le va a ayudar, exactamente le dice: ¿quién soy yo para que te fijes en mí si no valgo más que un perro muerto? ¿Cómo era su vida hasta este momento para que dijera esta afirmación? Su vida era una ruina. Su ánimo y su moral estaban por los suelos. Se sentía desgraciado, sin futuro alguno. Pero todo cambia ese mismo día en que David se lo lleva al palacio junto con él. Un día cayó en desgracia y otro día se restauró esa desgracia, ¿verdad? ¿Qué me hace a mí pensar en esto? Nosotros, todos los que estamos hoy aquí, si lo pensamos, también un día estábamos de esta manera. Los que hemos conocido y hemos entregado nuestra vida al Señor, hablo en pasado. Quizá los que todavía no han entregado su vida al Señor, quizá hoy en día se pueden sentir así, con áreas de su vida que están en ruinas, como esa casa de la que hemos hablado, alguna habitación, alguna zona, y unas cosas que solo Jesús sabe y solo Jesús puede restaurar. Fijaros, a pesar de nuestra condición, a pesar de cómo éramos nosotros antes, Jesús se acordó de ti. Jesús se acordó de mí. Lo hemos hablado antes, allí en la cruz. A pesar de nuestra desobediencia, a pesar de nuestros pecados, a pesar
de que teníamos la casa hecha una ruina, en menor o mayor medida, como he dicho antes, Él vino a nuestra vida para restaurarla. Él vino para transformar nuestras cosas, esas cosas que estaban ahí y que eran un completo desastre para nosotros. Igual que David se acuerda de Mefiboset, Jesús se acuerda de ti. Fijaros, podemos buscar soluciones en otros lugares, aparentemente increíbles. Un trabajo mejor te va a cambiar la vida. Fíjate, este chico o esta chica es estupendo, te va a cambiar la vida. Pero el único que te puede cambiar la vida es Jesús. Amén. Es Dios. Amén. Lo otro van a ser parches que vas a poner y mira, pues voy viviendo mejor. Pero el único que puede transformar y que puede restaurar tu vida, ese es Jesús. Amén. Porque fijaros, incluso en el ejemplo que os he puesto, David no le restaura completamente la vida, porque él no puede. Él le ayuda en lo económico, le saca de una zona que estaba fatal, pero sigue siendo tullido, porque David no es Jesús. Si fuera Jesús, hubiera sido una restauración al 100%. Él y nadie más puede restaurarnos y puede eliminar todas esas ruinas que tenemos en nuestra vida o en nuestra casa, y que nos veamos guapos por dentro y por fuera, como si hubiéramos pasado por el mejor cirujano del mundo. Gloria a Dios. Amén. ¿Y qué sucede para los que hemos tomado esa decisión? Le hemos entregado nuestra vida al Señor. Pues que la Biblia está llena de promesas, de esa nueva identidad que nos da como hijos suyos. Voy a leer unas pocas y luego seguiremos con otra cosa. Dice en su palabra que nosotros somos sus hijos y que tenemos derechos de nacimiento, que somos sus herederos y que Él es nuestro Padre, ¿verdad? En Juan 1:12 nos dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. 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 Somos hijos de Dios, somos coherederos de ese reino. Y también somos más cosas. Somos librados del poder del pecado. ¡Wow! Fijaros, Romanos 6:7 dice: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. ¿Hemos muerto a nosotros mismos? Sí. Pues estamos libres del pecado gracias al Señor. Hace poco hablaba con un pastor, el otro día lo comentaba también con Rubén en el curso de fundamento que estamos haciendo, y él nos explicaba que nosotros podemos hacer dos cosas. Somos coherederos con Cristo. ¿Amén? Amén. Y también la Biblia nos dice que antes éramos esclavos del pecado. ¿Sí? Ahora ya acabamos de ver que somos liberados. Pero Él nos dice: ¿qué estás alimentando tú? ¿Estás alimentando al coheredero o estás alimentando al esclavo? Porque lo que estés alimentando es en lo que te vas a convertir. Y cuando hablo de que estés alimentando es ¿qué estás dándole a tu cuerpo? ¿Estás caminando en el pecado o estás caminando en santidad, buscándole al Señor todos los días y hacer su voluntad cada día? Porque de lo que te alimentes es lo que serás. Amén. Esto es así. Pero fijaros, nos libra del poder del pecado, pero no solo nos libra del poder del pecado, sino que nos perdona todos nuestros pecados también pasados. Dice en Colosenses 1, del 13 al 14: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Esas cosas que hayamos podido hacer, cuando nos rendimos al Señor, desaparecen. Cuando le entregamos nuestra vida al Señor, nos arrepentimos de corazón, Él nos las perdona. Solo Él nos las puede perdonar. ¿Sí? También, cuando nacemos de nuevo,
nos convertimos, fíjate bien, en amigos de Jesús. En Juan 15:15 nos dice: ya no os llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que su amo, no está al tanto de lo que hace su amo. Os he llamado amigos, porque todo lo que mi Padre le oí decir, os lo he dado a conocer. ¿Somos sus discípulos? Amén. Somos sus amigos. Amigos y discípulos. Fijaros, una vez que entendemos esto, somos perdonados, el poder no tiene poder sobre nosotros, somos hijos. En Juan 15:16 dice: no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os comisioné para que vayáis y deis fruto, un fruto que perdure. Así el Padre os dará todo lo que pidáis en mi nombre. ¿Qué quiere decir? Somos elegidos por Jesús para dar fruto. ¿Estamos dando fruto? Es lo que nos tenemos que preguntar cada uno de nosotros. ¿Por qué has sido elegido para dar fruto? Si no lo estás dando, algo falla. El último que voy a leer de la Escritura dice, en 2 Corintios 5, del 17 al 20, dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, encargándonos a nosotros el mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios os exhortara a vosotros por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos que os reconciliéis con Dios. ¿Amén? Amén. Si hemos entendido que hemos entregado nuestra vida a Dios, que Dios nos ha restaurado, la pregunta que nos tenemos que hacer, o que nos habremos hecho en algún momento, es: ¿y ahora qué? Y con estas dos últimas lecturas tenemos una pista bastante grande, ¿no? Dar fruto. ¿Y qué más? Proclamar el mensaje de reconciliación. ¿Sí? En otras palabras, volviendo al texto que estábamos hoy, busca y encuentra ¿a quién? A Mefiboset. Busca y encuentra, como hizo David, a Mefiboset. Busca y encuentra a esa persona que su vida está en ruinas porque no conoce al Señor. Como he dicho, hay personas que las ves y ¡wow! Su vida es idílica. Si la ves por Instagram, ya ni te cuento cómo es su vida. Aparentemente todo va bien. Pero cuando las conoces, cuando rascas un poco, vemos que hay zonas que quizás no están tan bien. Y esto no quiere decir, como he dicho, que sea nada malo. También nos pasaba a nosotros, antes de conocer al Señor. Pero para darnos cuenta de eso y para verlas, ¿qué tenemos que hacer? Conocerlas. ¿Sí? Conocerlas, charlar, estar con ellas, hablar. Si no hacemos eso, es probable que siempre nos parezca que tengan una vida estupenda aunque no estén con el Señor. Pero cuando pasamos ese tiempo, es cuando vemos esas pequeñas cosas que está en ruinas. En ruinas más grandes o más pequeñas, yo os he dicho, cada persona es un mundo, ¿no? Pero sí que hay diferentes cosas. Y fijaros, lo que he leído antes, no lo voy a volver a leer ahora, porque lo teníamos preparado. Lo que he leído en el momento de la Santa Cena, en Hechos capítulo 2, versículos de 41 a 47, cuando hablaban de esa iglesia primitiva, de cómo era, de lo que hacían, ¿no? Que hemos visto que hacían, compartían todo, estaban constantemente relacionándose los unos con los otros y también con los de fuera, con los que todavía no conocían al Señor. Cuando hacían esas cenas, esas comidas, había gente que era creyente, que era ya de la iglesia, había gente que no era creyente. En aquel momento las casas eran súper grandes y había siempre muchísima gente. Se mantenían firmes en la palabra, estaban en comunión, partían el pan y en oración, ¿verdad? Y se reunían en los templos y en las casas. ¿Estamos haciendo esto? ¿Estamos buscando a Mefiboset? Porque te aseguro que cerca tuyo hay más de uno, más de dos y más de 10 Mefibosets que están sufriendo,
que están en ese lugar de soledad, aunque aparentemente puedan ser la casa de lujo que todos queríamos. Porque nosotros sabemos que sin el Señor, esta vida no es lo mismo. No merece la pena. Entonces, abramos bien los ojos, estemos bien atentos y busquemos a los Mefibosets que están en nuestra vida. ¿Amén? Amén. Déjame daros una historia para terminar. Súper corta. Así les dejamos un poco más a Missio Kids, que hoy tenían mucha faena, para que terminen. Dice que hay una historia de cuando estaban los misioneros no sé, la luz se ha ido, que iban los misioneros a África, ¿verdad? Porque era el continente, una vez hablé de ello también, que era el desconocido, ¿no? Es como ahora el espacio, que nadie sabía lo que había ahí porque no había habido muchas investigaciones. Te hablo a principios de los años 1900 y por ahí. Había algunas zonas que sí se habían conocido, pero quedaba un montón de zonas que eran desconocidas para el ser humano. Y había muchos misioneros, muchos misioneros que iban ahí para poderles llevar el mensaje del Señor, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña que toda tribu y nación deberá escuchar el nombre del Señor, ¿no? ¿O me lo he inventado? Sí, ¿no? Ok. Entonces dice que un misionero llegó a una tribu y desarrolló una serie de estudios basados en Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Muy bien, la próxima vez todos a la vez. Era ahí, ¿verdad? Y él tradujo ese versículo al dialecto de esa tribu y les fue enseñando durante varios días. Dice que después de 15 días que llevaba en esa aldea, fue sorprendido un día de madrugada cuando una de las personas de la tribu fue a llamarlo a su chabola y le dijo que se iba de esa aldea y que iba a viajar donde otra aldea cercana donde se habían tenido ciertas relaciones para predicarles el evangelio a ellos. Y dice que el misionero le dijo: ¿pero cómo vas a ir? Si solo te sabes un versículo, ¿qué vas a hacer allí? Y el hombre le dijo: es verdad, solo me es un versículo. Sé que lo que hizo Jesús por nosotros, pero el problema es que en la tribu de allí no saben ni uno. No hay testimonio de que Jesús les ama. No hay testimonio de que Jesús dio la vida por las personas. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Tenemos el testimonio? ¿Tenemos más de un versículo? Si alguien no tiene ningún versículo, yo le regalo una Biblia ahora cuando termine. Viene, yo se la regalo, no yo, sino la iglesia, se la regala para que tenga ese arma potente y pueda encontrar a Mefibosets. ¿Amén? Amén. Señor, te damos gracias una vez más. Gracias, Señor, porque tú un día nos encontraste, porque tú viste en nuestra vida que estaba hecha un desastre, que estaba en ruinas, Señor, muchas áreas, y viniste a buscarnos, Señor. Viniste por amor, porque quieres a cada uno de tus hijos, Señor. Porque tú nos restauraste también, Señor. Agradecemos eso. Cambiaste el lamento en danza, Señor. Los lloros en alegría. Y estamos aquí, Señor, para agradecértelo. Queremos pedirte hoy que nos muestres, Señor, a los Mefibosets que tenemos cerca, Señor. Esas personas que están en soledad, que están sufriendo, que no te han encontrado todavía, Señor, pero que te necesitan. Que te necesitan más que nunca. Te pedimos que tú nos muestres, que a cada uno de nosotros, Señor, nos pongas en nuestros corazones ese afán de buscar al perdido, ese afán de pensar dónde están esas personas, Señor, que aún no te han encontrado, igual que hiciste con David, que le pusiste, Señor, esas ganas de buscar a la descendencia del rey Saúl, a la descendencia de Jonatán, Señor, que tú nos lo pongas a nosotros en el corazón. Ese afán misionero por encontrar a los perdidos, por encontrar al que tiene su vida en ruinas, Señor.
Ayúdanos a ello, ayúdanos, Señor, a relacionarnos con las personas y a poder tener conversaciones, Señor, saludables y profundas, donde podamos mostrar tu amor, Señor. Y te damos gracias una vez más por este mensaje, por este día, Señor. Ahora ayúdanos a ponerlo en práctica. En el nombre de Dios Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén.